Somos tu visión. Presenta. Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva sección de Una historia que contar. Hoy es un día muy especial, es un día que seguramente recordaremos con mucho agrado. Nos encontramos en compañía de la profesora Yolanda Galindo Morán. Es importante hablar de la historia de la profesora como persona, como un ser emprendedor y sobre todo por la historia que es la que nos trae aquí a hablar con ella, a poder platicar con ella. Esperamos nos acompañen a las personas que nos escuchan, que nos ven, que se queden hasta el final de esta entrevista porque va a ser de sumo interés. Bienvenida, profesora. Muy amable, buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptarnos aquí en su casa. De verdad que es un honor igualmente para nosotros, profesora, que nos permita llegar a usted, que nos permita platicar con usted y que sea parte de estas entrevistas que están dando mucho de qué hablar por lo que conllevan. Llevan historia, llevan raíces, llevan mucha información y seguramente el hablar de Yolanda Galindo Morán es hablar de un personaje que se ha formado con mucho poder, con mucha voluntad. ¿En dónde nace Yolanda Galindo? Muchas gracias, licenciada, por estar aquí en esta su casa. Y para mí es un gusto poder conversar y recordar, ir al pasado y encontrarme en el lugar en donde vi la primera luz, que fue en esta casa, que es la casa paterna, ¿verdad?, de la familia Galindo Morán. De ahí, pues, en compañía de 4 hermanos que me antecedían, pues tuvimos la dicha de tener unos padres con valores muy formativos y que, haciendo pues válida esa genética que nos hizo personas de lucha, personas de tomar los retos y de conformar objetivos y cumplir una meta, fue lo que nos dejaron como la mayor herencia en nuestra formación, a los 8 hermanos que fuimos. Qué bien, maestra, son 8 hermanos. Al nacer usted en Zacualpan, ¿qué posibilidades tiene de un desarrollo profesional? ¿Era posible? ¿Era complicado? ¿Cómo era en esos entonces, en esos ayeres que nuestro municipio, para los que no saben, está retirado de la capital, está retirado de la zona que es donde se encuentran escuelas? Aquí seguramente era complicado para ese entonces. Pues viene a mi memoria aquellos primeros años en donde sí todo era felicidad, pero que también teníamos que ser conscientes de un futuro que nos preparaba muchas sorpresas y sobre todo un gran compromiso, porque en ese tiempo desafortunadamente nosotros éramos parte de un lugar muy aislado en muchos aspectos, principalmente en el aspecto físico, ya que la única alternativa de llegar a una ciudad en donde se nos abrieran caminos de desarrollo profesional, pues era la ciudad de Toluca. Y Toluca en aquel entonces estaba a muchas horas, a muchos kilómetros, si no físicamente, sí muchos kilómetros por las dificultades, la orografía de esa brecha, porque era una brecha, en ese tiempo eran pocos los accesos carreteros pavimentados.
Entonces, al cruzar las montañas había que cumplir todo un reto, porque cruzar ríos no era fácil, no había puentes, eran solamente algunas vigas que para que cruzara el vehículo en que nos trasladamos había que bajarnos, descender, avanzaba el vehículo y ya del otro lado del río pues volvíamos a abordar dicho vehículo para que pues continuara cuesta arriba en todos los aspectos. Pero sí, dentro de nosotros había un espíritu de lucha y una gran fortaleza, porque no podíamos nosotros claudicar ante nuestros sueños y ante nuestra única alternativa, que era la de pues prepararnos y pues continuar con esa herencia de esfuerzo que nos habían mostrado mis abuelos y mis padres. Uno a uno, cuando nosotros terminábamos la escuela primaria, pues como que entrábamos a otra dimensión y surgía en nosotros una serie de incertidumbres, pero también una gran ilusión de salir adelante a pesar de dejar pues cierto estilo de vida y enfrentar la nueva realidad con esa fortaleza. Ay, profesora, es de verdad, como lo hemos insistido, es importante, es interesante saber que se adquiere ese compromiso, ¿no? De salir para ser alguien, aún a pesar de lo que significa, ¿no? Sí. Había utilizado la palabra de esas cuestas que seguramente fueron muchas. Cuando se encuentra ya, al salir usted de su educación primaria, es cuando decide estudiar en Toluca. ¿Cómo es ese tiempo? Bueno, aquí hay un paréntesis. Yo terminé la primaria a los 11 años, entonces, sobre todo mi papá consideraba que pues tenía yo que, antes de llegar al internado, a la ciudad de Toluca, experimentar un desapego de la casa paterna, y ahí, por acuerdo de mis papás, fui a vivir una temporada a la ciudad de Taxco. Yo ahí tenía a mis abuelos maternos y las hermanas de mi mamá que residían en esa ciudad. Entonces, como para hacer una salida de aquí de Zacualpan a otro espacio, antes tuve que pasar por ese, pues como le explicaba, por esa experiencia que fue muy grata para mí y de gran beneficio, porque ya tuve la oportunidad de vivir con otra familia, aunque sí había lazos sanguíneos. No eran mis papás, no estaban mis hermanos, y pues eso implica una adaptación a las nuevas formas de vida de otra familia, de otro lugar. Fue muy agradable para mí el hecho, por ejemplo, de poder aprender inglés. A mí siempre me interesó mucho, el aprendizaje en general, pero especialmente a mí me atraía mucho este idioma, porque la relación que mi papá tuvo con las empresas mineras implicaba tener un trato permanente con extranjeros, porque Zacualpan se caracteriza, como todos los minerales, el hecho de que llegaran a vivir
personas de otras nacionalidades, llámense técnicos, llámense ingenieros o especialistas en algunas otras disciplinas, pero con también otras formas de comunicación. Entonces, entre ellos había muchos americanos, había algunos suizos, alemanes, ¿verdad? Básicamente, pero sobre todo cuando yo ya tenía pues una forma de discernimiento como más clara, con quien más relación tuve fueron con los americanos y concretamente con la familia Ground, que fueron los últimos extranjeros establecidos aquí en el municipio, y que pues también nos legaron mucho en cuestión de amistad, en cuestión de formas de vida, en cuestión de pues cómo ellos se tuvieron que dejar su país y salir. Entonces era un ejemplo muy claro de que para lograr algo había que renunciar a muchas cosas pues muy significativas para un ser humano. Eso fue también muy importante. Al llegar a Taxco, yo me inscribí a la secundaria. En ese tiempo, tanto el estado de Guerrero como otros estados tenían un calendario alternativo al calendario escolar que teníamos en el Estado de México. Ellos, su ciclo escolar era de agosto, ¿verdad? Como el que ahora tenemos ya a nivel nacional. No era así por cuestiones geográficas y climatológicas. Nosotros teníamos un calendario escolar que iba de febrero justamente a noviembre. Entonces yo llegué propiamente a la mitad del ciclo escolar y sí me admitieron en la secundaria, no como alumna regular, sino como oyente, pero eso me dio la oportunidad también de irme adaptando a estos espacios escolares y a estudiar inglés de manera particular. Taxco era un lugar precioso también. Era cuando propiamente estaba en auge la producción de platería y joyería con diseños muy exquisitos, producto de la creatividad de William Spratling, ¿verdad? Que fue todo un personaje en esa zona. Ahí fue una escuela muy interesante también para mí. Entonces, pues yo considero que cada paso que damos en la vida siempre nos da la oportunidad de ver otro mundo, de valorar lo que tenemos y también de crear nuevos horizontes. Posteriormente, ya cuando se inició el ciclo escolar regular para el Estado de México, yo ya ingresé a la secundaria número 2 en Toluca, que era parte de la escuela normal para señoritas. Yo ingresé al internado, en donde viví 6 años plenos. Para mí ese lugar fue un oasis, porque ahí encontré a brevé del saber, pero también de la amistad que hasta la fecha conservo con un grupo de amigas que más que amigas en momentos pues son mis hermanas, porque el hecho de convivir las 24 horas durante 6 años con ellas se hacen lazos pues inquebrantables. Así es que cuando yo llegué ahí a la escuela normal para señoritas, teníamos por norma tener unos tutores, que en este caso fueron los señores Calderón Delgado, don Carlos Calderón, que era originario de aquí de Toluca, y su lindísima esposa, la señora Gude, que por cierto era maestra, también egresada de mi escuela, sus hijas Alma Luz, Chayo, Marco Octavio,
a Elsa y Patti, también para mí fueron personajes muy importantes porque también me dieron otra oportunidad de conocer otras formas de vida, otros grupos sociales y, en fin, también otra oportunidad de aprendizaje. Qué interesante, maestra. Sí. O sea, qué interesante. Yo creo que ir a la infancia, al tema del principio de su educación, de su afán de conseguir la preparación, aun cuando implicaba mucho, Sí. no decae ese ánimo, no ese interés. Así que el inglés usted lo empieza a practicar, lo domina, lo estudia. ¿Cómo es que concluye esa etapa? ¿A qué edad? Bueno, pues casi no dejé de estudiar inglés a lo largo de mi vida hasta hace pues unos 10 años, porque de ahí yo terminé la preparación como profesora de educación primaria y fui a vivir a la Ciudad de México, pero a trabajar en el Valle de México, concretamente en Naucalpan. Naucalpan fue otro lugar de aprendizaje para mí porque en ese momento se estaba creando un corredor industrial que es el emporio que vemos ahora en ese lugar. Ahí empezaron a fundar muchas escuelas, se empezaron a fundar muchos fraccionamientos para albergar tanto a la planta de obreros que iban a atender a toda esa oportunidad en la industria, fábricas de pues diferentes productos, y pues la población inminentemente de Naucalpan en esa época, le estoy hablando a usted de los años 60, era muy diversa porque con esos corredores industriales llegó gente de todos lados. Entonces la población creció, la explosión demográfica de Naucalpan fue muy, muy importante. Pero yo seguí aprendiendo. Yo empecé como maestra rural y para mí fue muy interesante esa experiencia. Yo continuaba con el interés de estudiar inglés, entonces me inscribí en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones México-Norteamericanas y ahí estudié muchísimos años, seguí estudiando inglés. Trabajé en Naucalpan en esa escuela rural, de ahí ya fui a la cabecera municipal y pues por alguna circunstancia desde la escuela rural me asignaron puestos directivos. Qué bien, yo creo que se consiguieron grandes logros estando en ese nivel y yo creo que ahorita nos va a poder platicar un poquito cuáles fueron los alcances que tuvo ya en lo profesional. ¿Le parece que vayamos a un corte y regresamos? Claro que sí, licenciada, gracias. Gracias. Estamos de regreso, seguimos en entrevista con la profesora Yolanda Galindo Morán. Es de verdad insistir en el tema de la riqueza que guarda su memoria, de lo que guarda sus recuerdos y de lo que encierra el ser de Real de Minas de Zacualpan, el ser de este municipio y sobre todo tener el antecedente de su papá, que fue una persona de mucho empuje, de mucha garra y que hizo de sus hijos, en especial refiriéndonos a la profesora, estaba por comentarnos, ya cuando profesional en Naucalpan, usted también hizo grandes logros. ¿Qué es lo que nos puede decir de esa época como catedrática? Bueno, para mí mi profesión fue y sigue siendo una misión,
porque en donde yo pueda hacer alguna aportación y tender una mano, modificar algo que está en mis manos, yo lo hago pues de manera muy profunda, y para mí es muy, muy grato poder sembrar una idea, si es como maestra, un valor como persona y pues una mano como amigos. Sí. Ay, qué bonito, eso sí se quedaría como parte de un fragmento de un tema de empuje, de te enseño, te ayudo, te acompaño, ¿no? Sí. Y para ser maestra y haber adquirido grandes cargos, ¿qué significa para Yolanda ahorita que hace una reseña de eso? ¿Qué ha significado para usted? Pues yo siempre he visto la vida como el dar un paso adelante, y si puedes tender la mano para que alguien dé ese paso contigo, lo hago. Ha sido para mí, como le repito, mi profesión, ha sido una misión, un gran compromiso, y las responsabilidades que se me asignaron, pues desde siendo muy joven, porque yo me consideraba muy joven para adquirir una responsabilidad como dirigir los destinos de una institución, llámese rural, llámese urbana, llámese un centro escolar o una escuela normal. Siempre para mí significó el mismo compromiso, el de formar equipos proactivos y juntos dar pasos hacia adelante, buscando nuevos horizontes, nuevas expectativas, abrir en nuestros alumnos, que son lo más preciado, y así lo considero yo para un maestro, los alumnos, porque en cada uno de ellos tenemos una conciencia que en donde podemos tocar fibras muy sensibles y llevarlos hacia un horizonte pues mucho más amplio de lo que ellos mismos hubieran podido concebir. Creo yo que ese es el mayor deber de un docente, y así lo pretendí, por lo menos, así lo pretendí. Qué bien, yo creo que se cumplió esa finalidad. Seguramente me hablaba usted de los años de prestación de servicios, de hacer carrera, de estar activa. Me hablaba de 47 años. 47 años, sí. Y fueron muchos. Me da la impresión que ahorita hablamos de que la mayoría espera al menos, creo que estar en 30 años al servicio. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hablar de 47 años? Bueno, la vida nos lleva en ocasiones por caminos que ni nosotros mismos imaginamos. Siendo yo directora de una escuela primaria, después fui directora de un centro escolar, y cada vez se me iban abriendo horizontes más amplios, se abrían puertas, y pues recibí invitaciones que para mí significaron, como les repito, un gran compromiso y una gran oportunidad. Llegué a la Escuela Normal de Naucalpan. Antes, mi paso por un centro escolar en Naucalpan, un centro escolar, el Centro Escolar Generalísimo Morelos, una escuela que albergaba 1,500 alumnos por turno, 35 grupos. Eso pues a mí me dio un panorama multifacético, porque si bien teníamos 50 compañeros docentes,
con diferentes personalidades, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de actuar, pero sí, en un momento dado éramos uno, que sabíamos hacia dónde teníamos puesto nuestro horizonte, y era pues cumplir con la conducción de nuestros alumnos. Y ya con toda esa experiencia, cuando yo llegué a la Escuela Normal de Naucalpan, primeramente en el área de exámenes profesionales, mi responsabilidad era conducir el proceso de titulación de los alumnos, pues con todos esos antecedentes que ya antes le comenté, pues tenía pues algunos puntos de vista que estaban plasmados en estos documentos tan importantes para un profesional en ciernes, ¿verdad? Porque cuando se lleva el proceso de titulación todavía falta dar ese gran paso, ¿no? El recibir ese diploma, ese reconocimiento y ese aval para proseguir una carrera. Toda esa experiencia me fortalecía para poder hacer que los alumnos presentaran trabajos de investigación, que sus puntos de vista fueran más certeros y que sobre todo tuvieran más firmes los fines de ese proceso de titulación y ese compromiso que les daba el título de profesor. Así es que de ahí me llegué a la subdirección de la propia Normal por algunos años. Llevaba todo el proceso operativo de la Normal, y pues también eso me dio la oportunidad de crecer académicamente. Cuando yo iba a ser responsable de pues supervisar, de acompañar a los catedráticos de esa Escuela Normal, que terminó siendo una unidad pedagógica. ¿Qué quiere decir unidad pedagógica? Es una escuela que trabaja los días de la semana, de 7 de la mañana a 9 de la noche, con diferentes diferentes servicios. Ahí teníamos escuela preparatoria, teníamos formación de licenciados en educación primaria y licenciados en diferentes áreas del conocimiento, de lunes a sábado, y como les repito, de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, con eventos académicos de gran valor, porque las escuelas normales son un semillero en donde se conjuntan los saberes, las teorías, los diferentes pensamientos. Entonces es un verdadero manantial de conocimientos, y eso a mí me aportó muchísimo para llevarme pues a otra etapa, como fue el cargo de supervisora escolar. Qué bien, realmente volvemos al tema de que es avanzar y seguir cumpliendo metas. Ya estando activa como profesora, ¿regresa a Real de Minas? ¿Regresa en algún momento a su municipio? ¿O hay una desconexión total? ¿Qué pasa cuando se vive tanto tiempo ya en una vida diferente, con esas cuestas y valles, como nos ha dicho? ¿Qué pasa cuando se tiene que, o se piensa en regresar al municipio? ¿Se vuelve aquí? Es una gran pregunta, y pues yo creo que de alguna manera estoy en deuda con mi lugar de origen, porque yo no
aporté lo que hubiera querido aportar. Sí hubo algunos momentos en que pues organicé con ayuntamientos, con algún grupo de maestros, algunos eventos de tipo académico o de tipo cultural, pero fueron muy esporádicos y fueron pues no los que yo hubiera querido dar. Sin embargo, nunca estuve totalmente ausente, porque el hecho de que aquí viviera pues mi familia nos hacía regresar, nos hacía participar en algunos eventos, en algunos proyectos, algunos que desafortunadamente quedaron inconclusos, como fue el crear un museo de la minería, que pues por X o Y nunca se concretó. Así es, pero Zacualpan pues siempre ha estado en mi corazón y en mi interés. Qué bien. Además, el conjugar el trabajo profesional con las actividades propias de una madre de familia tampoco fue fácil. Y pues en esos dos grandes deberes, en esos dos grandes quehaceres, hay veces que cierra uno otros espacios, y eso pasó en mi vida. Sí, seguramente. Sí. Profesora, igual no hay nada escrito y podría existir la posibilidad de que este pendiente se pueda realizar. Este espacio, este programa estaba preocupado precisamente por eso, por el tema de esa labor de las personas de nuestro municipio que en algún momento pretendan continuar rescatando la historia, rescatando lo que significa Zacualpan para nuestra república, porque realmente Zacualpan es un municipio que es emblemático por la historia que guarda. Sí. Así que seguramente el tiempo lo va a permitir que algo suceda para que se siga difundiendo, se siga comentando lo importante que ha sido la intervención en este caso de los abuelos, de los papás, sí, lo que han hecho ellos y lo que está ahora como nueva generación comprometida a seguir fomentando, ¿no? Sí. Porque sabemos que en el caso de su familia han sido los pioneros para estar haciendo obras importantes, obras sociales que han dado mucho auge al municipio. ¿Qué nos podría comentar de esa actividad de ellos que dejaron huella también y dejaron legado aquí en el municipio? Con mucho gusto, licenciada. Como le comentaba, siempre nuestros antecesores pues se desenvuelven en diferentes actividades. En este caso, mi abuelo paterno era un químico práctico, porque pues no había esa oportunidad de formarse académicamente con todas las de la ley, como ahora se abren esos espacios, las universidades, etcétera. Sin embargo, a base del el experimento, ¿verdad? Él se fue involucrando en el laboratorio y él llegó a ser un químico pues muy importante en las empresas mineras, porque él manejaba la producción de plata en un sistema muy antiguo que le llamaban de patio. ¿En qué consistía esto? En distribuir vamos a llamarle de alguna manera los lodos, ¿verdad? De las minas de plata, y a base de la de la química, en este caso platicaba mi abuelo
que lo que ellos hacían era agregar a esos lodos mercurio, y ya esparcidos esos productos, mediante el pisar de los caballos, iban haciendo que se fueran separando los valores, que en este caso eran oro y plata, de las tierras y los lodos inservibles. Entonces, pues era toda una ciencia, muy rústico el proceso, pero con una labor y un trabajo muy, muy minucioso. Él leía mucho, de él pues heredamos una biblioteca, el gusto por la lectura, en fin, era una persona muy bien administrada, muy organizado, y pues aprendimos mucho de ellos, sí. Mi abuelo materno pues también trabajó en las compañías mineras, también en algunos puestos administrativos, así es que pues por ambos lados adquirimos esa vena. Qué bien. Seguimos aquí en compañía de la profesora Yolanda. Vamos a continuar con esta información y estos datos tan relevantes que ella tiene referente a lo que significó que se hiciera la apertura de la carretera Zacualpan. ¿Qué fue, profesora? Toluca, Ixtapan de la Sal, ¿cuál fue el alcance que tuvo esta obra? Pues su alcance lo estamos disfrutando hasta la fecha, porque como le platico, antes de que existiera esa gran obra, porque fue grande en muchos aspectos, sobre todo por la proyección, la comodidad del servicio que hasta la fecha le da a Zacualpan. Nosotros teníamos que hacer largas travesías, a veces hasta a pie o a caballo, atravesando la barranca de Manila para llegar a Ixtapan de la Sal. Entonces fue muy significativo y fue el producto de pues personas visionarias y personas con propósitos bien definidos, pero sobre todo con esa gran unión que se dio en ese momento, y la organización de estos zacualpenses proactivos y visionarios de lo que necesitaba en ese momento Zacualpan para su desarrollo y tener pues otras perspectivas de vida, especialmente para los pobladores que aquí habitaban. Maestra, nos ha comentado que aquí se instituyó la primera asociación. ¿Se podría decir que es la Asociación Civil de Zacualpan? ¿Cómo estuvo conformada? ¿O volvemos al tema de que es gente emprendedora, gente entusiasta? ¿Cómo es que se constituye este grupo? Bueno, yo creo que todo proyecto de vida, sea personal o sea de impacto social, surge a partir de una necesidad, y en ese momento la necesidad era la conectividad de nuestro pueblo con Toluca, que era pues el lugar a donde se acudía para pues realizar diferentes actividades, llámense estas de formación educativa, llámense estas comerciales o de otra naturaleza. Y ante esa necesidad se unen voluntades y acciones para poderle dar realidad a ese proyecto de la carretera Zacualpan-Ixtapan de la Sal. Un proyecto muy ambicioso, seguramente, sí. Un proyecto donde se requería realmente esa voluntad, ese esfuerzo, y sobre todo había esa necesidad.
porque se supone que aquí había gente que estaba acercándose constantemente por el tema de la minería. Sí, efectivamente. Casualmente, y parece paradójico, pero Zacualpan tuvo energía eléctrica antes que la ciudad de Toluca, precisamente por la necesidad de procesar los minerales. Y pues con toda esta historia y con todo ese compromiso, con toda esa necesidad de que precisamente los productos mineros que salieran de Zacualpan tuvieran un tránsito pues mucho más accesible y menos costoso, pues fue uno de los elementos que tomar en cuenta para iniciar este gran proyecto, porque fue un gran proyecto la de la carretera Zacualpan-Ixtapan de la Sal. En ese momento era diputado el licenciado Mario Colín Sánchez. Fue un brazo muy importante para que se acercara este municipio al gobierno del estado, al gobierno en turno, ¿verdad? Que en ese tiempo era del del señor Alfredo del Mazo Vélez, y pues llevar ante él esta idea. Como sabemos, el sur siempre fue una región un tanto cuanto abandonada, y ante esa realidad había que redoblar los esfuerzos para poder tener resultados en alguna idea, en algún proyecto, y hacer que las autoridades voltearan hacia esta región, en este caso a Zacualpan. Sí, creo que es histórico el hecho de que Zacualpan sea el último municipio al sur del Estado de México y que colindemos con el municipio vecino de Taxco de Alarcón, Guerrero. Y también se ha dicho que Zacualpan no es el último municipio, que Zacualpan es el principio del Estado de México. O sea, yo creo que es una frase que queda para la historia, porque si seguimos hablando de lo que nos da a nosotros como gente de este municipio, de este real, podremos saber que sí, que en historia, que en principio, que en datos, que en inmuebles, Zacualpan es un parteaguas a nivel estado, y creo que es un tema de orgullo, como lo es el poder tener la fortuna de platicar con usted, y que gracias. Toda esa información que se tiene desde los abuelos, desde los papás, y que ahora usted puede tener todavía ese recuerdo tan nítido en la mente de lo que sucedió, de lo que significó esta casa donde nació, donde creció. Seguramente sí hay algo de cierto que Zacualpan es el principio del Estado de México. Sí, licenciada, tiene usted mucha razón. Ahora me hace recordar a un autor, Edward de Bono, que habla del pensamiento lateral. En ocasiones vemos las cosas en un sentido, cuando hay otras formas de ver ese mismo, en este caso, esta posición de Zacualpan, no como en el último municipio del estado, sino el principio del estado, ¿verdad? Viendo hacia el norte. Así es. Profesora, en el tema de las anécdotas, de los recuerdos, de las vivencias, ¿qué nos pudiera comentar en el tema de la familia, de los personajes que estuvieron yendo y viniendo, que fueron parte también importante de nuestra historia? ¿Qué hay por comentar de esos momentos que usted recuerde? Bueno, pues
Es un sinnúmero de recuerdos, son como las perlas de un collar, ¿verdad? Cada uno de esos recuerdos forma parte importante de mi vida, a manera de las perlas de un collar. Pero de los recuerdos más significativos eran esas sobremesas que, como les decía, si este espacio hablara, escucharíamos muchas voces, muchas cosas muy interesantes. Desde escuchar a la señora que traía a vender sus productos. Mi mamá siempre se sentaba en este lugar. El lugar de mi papá era en donde está esa silla. Y pues escuchar sus situaciones de estas personas, sus pláticas sencillas, pero llenas de vida y a veces hasta de poesía, porque el campesino tiene esa cualidad de hablar de sus problemas y de sus situaciones en un lenguaje muy especial y muy desde el corazón. Así como escuchar a un señor ingeniero que habla de problemas técnicos, de trabajo, de problemas, etcétera, etcétera, así como el escuchar a un señor gobernador, ¿verdad? Como fueron las voces de muchos de ellos que ya he mencionado, porque en esta mesa tuvimos la fortuna y el honor de tener a estas autoridades máximas. Viene a mi memoria desde don Alfredo del Mazo Vélez, el ingeniero Salvador Sánchez Colín, el doctor Jorge Jiménez Cantú, en fin, todos estos personajes dejaron una gran huella en mi mente y en mi corazón. Y podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de todas estas personas, personas tan importantes entre los fundadores de la Sociedad de Zacualpenses Pro Mejoras Materiales, como un ejemplo de trabajo, don Raimundo Montoya, y pues tantos otros, don Victoriano Valle Chimalpopoca, por cierto, tenía genes de Cuauhtémoc por el apellido Chimalpopoca, que fue pues un servidor público muy destacado, muy honesto, porque esa es una cualidad también de muchas de las personas que pasaron por este lugar. Como le decía yo, el compromiso para construir esa obra de la carretera, había que conseguir fondos que pues fueron muchas veces un milagro, donaciones, y que fueron administrados de la manera más honesta y más cabal, ¿verdad? Así es que el mismo licenciado Adolfo López Mateos, siendo secretario del Trabajo, se interesó por conocer este terruño y pues saborear lo poco o lo mucho que aquí se le pudo ofrecer, pero desde lo más profundo del corazón, como a todos y cada uno de las personas que estuvieron en su casa. Gracias. Es reiterativo insistir en que la gente se conoce por sus buenas obras, por su buena voluntad, ¿no? Y yo creo que el legado más grande es ese, el poder nuevamente recordar quiénes fueron los padres, quiénes fueron los abuelos, de qué manera tan empática se recibía a las personas en esta casa, ¿no? Que fue la casa de todos, como nos dijo en algún momento, ¿no? Sí. Que fue un espacio de todos y para todos, y seguramente es una historia muy completa la que guarda este inmueble, la que guardan sus memorias,
Y sí creo que, a menos que usted me diga lo contrario, pero me da la impresión que sí, el recordar cada etapa es volver a vivir, Sí. es volver a encontrarse con estos personajes que fueron importantes en la vida, en la historia del municipio, pero lo más importante es reencontrarse con la figura paterna, con la figura materna, Sí. con todo lo que es el antecedente para ser un humano completo, ¿no? Pues son sabias sus palabras, porque lo que más significativo es un ser humano, así lo concibo yo, son los valores morales que ellos nos dejan y sus recuerdos y su ejemplo. Sí. Yo recuerdo a mis padres como un roble, cada uno de ellos, pero a la vez uniendo esas dos grandes fortalezas, emprender un camino y llevar a buen fin a una familia. Nuestra vida pues sí está llena de anécdotas, algunas pues interesantes, otras pues muy tiernas. Yo recuerdo que cuando llegaba mi papá, porque él salía de aquí a las 8:30 de la mañana, desayunamos juntos, llegaba mi padrino Vicente, se sentaba en aquella silla del fondo, tomaban su café y ya los caballos los esperaban ahí en donde está la última jardinera. Mi padrino Vicente pasaba a la tienda por un terrón de azúcar para su caballo, se llamaba el Rorro, y partían los dos, todavía corríamos a este balcón que está en este espacio para verlos y decirles adiós. Ese chapetón de plata que está ahí en la columna era de la cabeza de la silla de montar de mi papá. Así es que queda como un gran recuerdo, como una reliquia. Y así podemos hablar de todos y cada uno de los objetos que conforman este lugar. Uh-huh. Es que de verdad que escuchar tanta anécdota, tanta historia es sumamente interesante. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en esta entrevista, seguimos en la compañía de la profesora Yolanda Galindo Morán. Profesora, ahorita viene esta etapa que es como muy suya, muy para usted. Es un momento donde usted nos puede compartir lo que usted guste. No sé si tenga algún mensaje para el pueblo de Real de Minas, Zacualpan, si quiera mencionar a alguien en este momento, aprovechando que está usted cerca de nuestra gente. No sé si quiera algún mensaje para las nuevas generaciones. Es como la oportunidad de lo que usted pudiera sentir ahorita, sus emociones, sus sentimientos. Seguramente también hay mucho que agradecer, como usted me decía, que este espacio, que este tiempo, que esta vida da oportunidad de ser agradecidos a pesar de los pesares, como hemos dicho, ¿verdad? Sí. De esas cuestas y valles, siempre algo queda, ¿no? ¿Qué nos podría comentar? Pues para mí Zacualpan es uno de mis grandes amores, porque siempre ha significado mucho para mí, y yo creo que el lugar en donde vimos por primera vez la luz se queda muy dentro de nuestro corazón. Aquí viví momentos muy felices, viví momentos gloriosos, también viví momentos pues como todo en la vida, de tristeza, de preocupación y todo lo que conforma, ¿verdad?, a un ser humano y que es natural. Yo me siento muy orgullosa de ser originaria del primer Real de Minas en América, porque así está considerado nuestro
queridísimo pueblo. Tengo muy dentro de mí los ejemplos de gente de mucha valía, de gran valía, que viniendo desde pues orígenes modestos, emprendieron un camino con la fe que debemos de tener para lograr nuestros objetivos, con la fortaleza que implica los retos que la vida nos da, y pues con la mente bien puesta del horizonte a donde queremos llegar. Si hablamos de las antiguas generaciones, nos formamos con estos valores, con estos principios, y como mujer, como zacualpense, como madre y pues como profesora, yo quisiera hacer que en cada uno de nuestros jóvenes, en cada una de estas almas puras, estas almas que son pues nuestra esperanza, nuestra alegría. Yo tengo 4 nietos y quisiera pues que ellos vieran la vida con ese compromiso y con esa alegría que significa ser joven, con la fe en sí mismos, porque cuando nosotros tenemos fe en nosotros mismos y nos valoramos y sabemos hasta dónde podemos llegar, desde luego haciendo un esfuerzo, entonces vamos a sentirnos pues gratificados con la vida y podemos vivir en paz. Yo creo que son tiempos de prueba, son momentos en donde todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, sobre todo pues con toda la situación social, con toda la situación de la afectación de la salud, en donde todos, estoy segura, perdimos a un ser querido, pues nos debe de servir para algo, como el momento de retomar el camino y decir, creo que puedo hacer un cambio y puedo hacer un compromiso. Así es que y al final del día, como parodiando a Amado Nervo, decir: vida, estamos en paz. Muchas gracias. De verdad que no hay palabras para agradecer esta oportunidad, estos momentos en su compañía. Hay frases muy entrañables, ¿no? que nos dejan claro que si somos un pasar en este momento, pero que también somos luz y somos esa parte que somos tan fuertes que podemos compartir un poco, ¿no? Así que yo creo que la labor que ha realizado la profesora Yolanda Galindo Morán es una de las profesiones más loables, porque ha compartido a muchas generaciones esa luz y me queda claro que empatiza mucho con la finalidad de buscar en los jóvenes que ese mensaje tan fuerte que nos acaba de dar, que se pudiera concretar en temas positivos, que de verdad las nuevas generaciones, los jóvenes que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, tengan en mente este mensaje de parte de ella, que tengamos firme ese proyecto de vida, que tengamos fe en que somos capaces de lograrlo y que seamos fuertes, porque el camino no es fácil, no es fácil. A mí la verdad me llena mucho el poder escucharla, el poder compartir. El tiempo de pronto es corto, profesora, de pronto el tiempo no ayuda mucho, pero ha sido, creo que muy retroactiva esta conversación, ha sido muy interesante.
¿Hay algo más que nos quisiera comentar? ¿Hay algo más que usted desearía decirnos? Pues finalmente yo quisiera hacer un reconocimiento a la labor que ustedes están haciendo en pro de la cultura de mi querido pueblo, de su gente, de sus jóvenes sobre todo. No es fácil el tema de la educación y la cultura, pero creo que si con ese profesionalismo con que lo están haciendo ustedes, este equipo de trabajo, vamos a ir logrando algo como esa gotita que persiste sobre la roca más dura y termina horadando, ¿verdad? Ese guijarro. Así es que esa es la labor que ustedes están haciendo. Los felicito y les admiro. También les agradezco esta oportunidad de conversar, porque para mí fueron momentos que removieron muchos recuerdos, muchas situaciones, pero todo esto me hizo disfrutar y vivir, seguir viviendo. A mis años, tener esta oportunidad pues es muy gratificante y les agradezco mucho el interés por tener esta plática. Muchas gracias. Al contrario, el agradecimiento es de nuestra parte. Insistía en decir que es un honor estar con usted, es un honor poder platicar, conversar con usted, y nuevamente nuestro agradecimiento por recibirnos, y no nos queda más que despedirnos y también esperar que podamos volver a encontrarnos en otro momento, que podamos volver a conversar, pero yo creo que la podemos despedir con un aplauso y no sería suficiente. Ay, muchas gracias, qué generosos, qué generosos. Pues aquí está mi mano. Gracias.